Mi suegra me llamó infértil mientras mi esposa permaneció en silencio, así que me divorcié de ella y me casé con su prima. Mi matrimonio con Isabel comenzó a desmoronarse cuando empezamos a intentar tener hijos, y su madre controladora, Mercedes, se convenció de que yo era el problema que impedía que llegaran los nietos. Llevábamos casados 5 años cuando finalmente me sentí listo para la paternidad, viendo a mi hermano con sus hijos y sintiendo esa profunda añoranza de comenzar nuestra propia familia. Después de meses de intentos infructuosos de concebir, me hice la prueba inmediatamente y salí completamente normal, pero Isabel seguía posponiendo sus propias citas de fertilidad, a pesar de mi creciente frustración con los retrasos. Siempre tenía excusas, presentaciones de trabajo, enfermedades o simplemente reticencia general a enfrentar lo que podrían ser noticias difíciles sobre su propia fertilidad. Mientras tanto, Mercedes comenzó su campaña de guerra psicológica, llamando constantemente para preguntar sobre noticias de embarazo y haciendo comentarios cada vez más directos sobre mi idoneidad como esposo y potencial padre. El punto de quiebre llegó en la cena de Navidad cuando Mercedes, después de beber vino toda la tarde, me miró directamente y anunció que era una pena que Isabel se hubiera casado con alguien que no podía darle hijos, agregando que siempre supo que no era lo suficientemente hombre y que Isabel debería haberse casado con su exnovio Roberto, porque al menos él venía de buena cepa. La habitación quedó en silencio mientras yo estaba sentado allí humillado, e Isabel solo miraba su plato sin defenderme o corregir las suposiciones crueles de su madre sobre mi fertilidad. Mercedes continuó su ataque, haciendo comentarios cada vez más viciosos sobre mi masculinidad y sugiriendo que los hombres de verdad ya habrían dado bebés a sus esposas. Todo esto mientras la familia extendida se sentaba en silencio incómodo, e Isabel se negaba a hablar por su esposo de 5 años. Me sentí completamente solo y traicionado, no solo por la crueldad de Mercedes, sino por la negativa de mi propia esposa a defenderme contra estos ataques infundados a mi carácter y masculinidad. No podía soportar más la vergüenza pública y finalmente exploté, diciéndole a todos en la mesa que mis pruebas de fertilidad habían salido normales y que Isabel era quien ni siquiera se había molestado en hacerse la prueba, aún a pesar de meses de retrasos y excusas. Las consecuencias fueron devastadoras cuando Isabel me acusó de traicionar su confianza y humillarla frente a la familia, mientras Mercedes lanzó una guerra a gran escala contra mí, con llamadas y mensajes exigiendo que me disculpara por avergonzarlas a ambas. Lo que empeoró todo fue descubrir que Isabel se había hecho la prueba en secreto meses antes y había descubierto que tenía problemas de fertilidad, pero tenía demasiado miedo de decírmelo porque su madre la había convencido de que los hombres siempre dejan a las mujeres que no pueden tener hijos. Esta revelación explicó su comportamiento, pero también mostró cuán profundamente la influencia tóxica de Mercedes había dañado nuestra relación y la autoestima de Isabel, creando una red de mentiras y miedo que había envenenado nuestro matrimonio desde dentro. A pesar de los intentos de consejería de parejas y tratar de reconstruir nuestra comunicación, Mercedes continuó interfiriendo en nuestro matrimonio, apareciendo sin avisar, revisando nuestros documentos personales y llamándome diariamente con mensajes de voz abusivos culpándome de los problemas de fertilidad de Isabel. Cuando llegué a casa temprano un día para encontrar a Mercedes literalmente hurgando en nuestros registros médicos en nuestra sala, alegando que no creía que Isabel realmente tuviera problemas de fertilidad e insistiendo en que estábamos mintiendo para encubrir mis deficiencias, finalmente le dije que se fuera y se mantuviera fuera de nuestros asuntos. En lugar de apoyarme, Isabel defendió a su madre y me acusó de ser demasiado duro, llevando a nuestra pelea más grande todavía. Dije que no estaba lista para ser madre si no podía enfrentarse a su propia madre, lo que hizo que Isabel me abofeteara y se encerrara en nuestro dormitorio antes de irse a quedarse con sus padres la mañana siguiente. Durante nuestra separación, la prima de Isabel, Carmen, se acercó para ofrecer apoyo, entendiendo la dinámica familiar mejor que nadie, ya que también había sido víctima del comportamiento controlador de Mercedes durante toda su vida. Carmen siempre había sido la oveja negra de la familia, eligiendo convertirse en maestra en lugar de seguir el camino corporativo que Mercedes aprobaba, y había soportado años de crítica y manipulación de su tía. Mientras pasábamos más tiempo juntos durante mi periodo más oscuro, con Carmen trayéndome comidas y escuchando mis frustraciones, me di cuenta de que ella me entendía y apoyaba de maneras que Isabel nunca lo había hecho. Sentimientos genuinos se desarrollaron entre nosotros, a pesar de la complicada situación familiar. Cuando Isabel finalmente me entregó los papeles del divorcio, alegando que era emocionalmente abusivo porque Mercedes la había convencido de esta narrativa, quedé devastado, pero también aliviado de estar libre de la dinámica familiar tóxica que había envenenado nuestro matrimonio, más allá de toda reparación. La reivindicación final llegó cuando Carmen y yo comenzamos a salir seriamente, y ella quedó embarazada de gemelos solo meses después del inicio de nuestra relación, demostrando definitivamente que mi fertilidad nunca había sido el problema, a pesar de años de acusaciones y humillación pública de Mercedes. Mercedes lanzó una nueva campaña de difamación, alegando que Carmen me había atrapado con un embarazo y que había estado engañando todo el tiempo. Pero esta vez tenía la fuerza y el apoyo de Carmen para enfrentar las mentiras en lugar de enfrentarlas solo como lo había hecho durante mi matrimonio con Isabel. Hoy estoy felizmente casado con Carmen, con nuestras hijas gemelas, viviendo una vida llena de alegría y caos de dos hermosas niñas que han traído felicidad que nunca imaginé posible. Isabel finalmente ha comenzado a enfrentarse a su madre y se disculpó por cómo terminó todo, mientras Mercedes continúa tratando de causar drama porque no puede aceptar que su manipulación y crueldad me alejaron para encontrar felicidad con alguien que realmente me valoraba y respetaba.